Hola amigos de Anti-NWO Paraguay. Y antes de todo queríamos comentar un poco este hecho que ocurrió ahora, que centra más o menos el espectro de las noticias, que es la devolución de los tres agentes cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos, y el otro cooperador de USAID, que era Alan Gross, que también estaba detenido en Cuba, y otro norteamericano más, que en este momento por diversos motivos no tengo yo acá la lista de los liberados, tanto cubanos, pero sí de Alan Gross y de estos tres, que eran 5 agentes cubanos que actuaban en forma de, eran agentes cubanos que vivían en Estados Unidos y que habían advertido ya hace más de 15 años al propio gobierno de Estados Unidos de que iba a haber los ataques, o que se estaban preparando grupos extremistas que iban a hacer un gran atentado en Estados Unidos, que después se coronó en esta operación de lo que fue el derrumbe de las 2 torres gemelas más el ataque al Pentágono, ¿verdad? Y de ahí hay toda una serie de mitos, una serie de historias, de los cuales, por ejemplo, algunos analizan de que es un ataque de falsa bandera, otros dicen que es Al Qaeda. Y bueno, existe toda una serie de discusiones sobre el mismo hecho. Lo claro y lo concreto es que a partir de ese momento el esquema globalista tiende a lo que nosotros estamos siempre diciendo, de que existen 3 esquemas globalistas: el esquema norteamericano, el esquema panamericano más Oceanía, el eje ruso, chino, hindú, Corea y Japón, que se llama el bloque euroasiático, y la Unión Europea y África, ¿no? Que son los 3 esquemas globalistas que se van a ir formando en este momento, y que están en este momento en un proceso de competición de cuál de los 3 esquemas son los esquemas que van a tener un predominio sobre el mundo. Entonces, evidentemente, este hecho de volver a hacer un restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba no es nada más que poner en agenda el proceso de la creación de un bloque panamericano unificado, y es el único país que prácticamente tenía, vamos a decir, se le daba un stop, vamos a decir, era Cuba, por los eventos ocurridos con la Revolución Cubana, y después con la nacionalización de los intereses norteamericanos en Cuba, y de ahí se produce el bloqueo económico a Cuba y el embargo que dicen los norteamericanos, ¿verdad? También 2 formas de decir la misma cosa. La realidad, por ejemplo, es que a partir de este momento tal vez existe una distensión, entre Cuba y Estados Unidos, y la colaboración entre Cuba y Estados Unidos, aunque mucha gente en Paraguay esté, diciendo de que es agua y aceite, tal cosa no es real. Según un ex agente de la CIA, que era el encargado de estudiar la sección de Cuba de la CIA, que se llama Brian Lattel, un libro muy interesante que se llama Después de Fidel,
él hace en la última parte de su libro una interesante proyección que dice, bueno, evidentemente cuando Fidel vaya a retiro, eso se publicó en el año 2004-2005, el presidente Fidel Castro se retiró del liderazgo de Cuba en el 2006. Entonces Brian Lattel hace una proyección en el 2003-2004 de que evidentemente solo existe una figura que puede sustituirle, que es Raúl Castro. Y va más hondo, más profundo esa proyección, cuando dice, por ejemplo, de que en el caso de Guantánamo, por ejemplo, hubo una comunicación en el año 2002 a Cuba cuando Guantánamo, la base naval de Guantánamo, se iba a convertir en prisión y de que iban a venir estos prisioneros relacionados con la guerra del terrorismo, tanto en Afganistán, en Irak, en Pakistán o otros países. Y entonces desde ese momento Cuba fue comunicada que sí iba a ocurrir, que ese lugar, que esa base se iba a convertir en un penal, y que desde siempre Cuba y Estados Unidos, gracias a esa comunicación, se da a que existe un general de lo que sería la segunda división de las FARC, o sea, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en el cual tiene su cabeza en la ciudad de Guantánamo, y en ese momento ellos tienen este general cubano, tal vez responsable, cualquier general responsable de esa área militar, tiene, vamos a decir, reuniones bipartitas con el comandante de la base naval de Guantánamo. Eso lo dice en el libro de Brian Lattel, Después de Fidel. Entonces él hace una proyección de que si realmente en ese momento tal vez todavía Fidel Castro era el líder de Cuba, el máximo líder de Cuba, y él dijo, bueno, el único que le puede suceder durante todo el libro después de Fidel es Raúl Castro. Y va más allá, que dice de que Raúl Castro, que era comandante de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, su comando natural está en Santiago de Cuba, a unos kilómetros de Guantánamo, ¿verdad? Entonces él dice de que él tiene un grupo de oficiales que de alguna forma indirecta ya estaban buscando la forma de hacer un acercamiento a los Estados Unidos, y más sobre un tema sensible que es esta guerra sin cuartel al terrorismo y al caso de los grupos Al Qaeda, ahora hoy en día el Estado Islámico y otras organizaciones, vamos a decir, terroristas, vamos a decir. Entonces, evidentemente yo creo que si este intercambio de agentes entre una y otra parte es de muy alto nivel, por ejemplo, cambiarlo a Andan Gross por los 3 sobrevivientes de los 5 espías, que en Cuba lo llaman 5 héroes antiterroristas, ¿verdad? Y evidentemente estos 5 personajes advirtieron a ambos países, tanto a Cuba como a Estados Unidos, de un eventual peligro de un atentado a gran escala que puede desequilibrar el equilibrio mundial, y específicamente un crecimiento del fundamentalismo islámico. Y yo creo que tal vez este intercambio de más alto nivel entre los dos países se debe a que La Habana, a través de su red de médicos que tiene en todo el mundo, especialmente en Irak, en Siria, en Sudán, evidentemente ellos proporcionaron una información vital a los Estados Unidos que le permitió tomar decisiones
altamente correctas, y entonces en retribución a ese tipo de información privilegiada se da este intercambio y el levantamiento de las tensiones diplomáticas que existían en Cuba desde el año 1961, con un restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero eso no significa que existe el fin del embargo o del bloqueo económico, pero sí va a haber una serie de medidas ejecutivas que suavizan tanto la ley Torricelli como la ley Helm-Barton, ¿verdad? En realidad es eso un poco lo que quería yo comentar, y saludar a todos nuestros lectores de Anti-NWO Paraguay, que en el 2015 vamos a tener un año muy movido, y especialmente también no nos olvidamos de Paraguay. Y siempre hay caso, tal vez para la próxima entrega hagamos un poco quiénes realmente los personajes que manejan el Paraguay y a qué sectores responden, a qué sectores de la élite global responden. Entonces, nada más que nos queda desearles a todos nuestros lectores una feliz Navidad, un próspero 2015, y vamos a estar de vuelta analizando las decisiones de la élite global y la política nacional o Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo alcanza estas decisiones de estos grupos, de estos think tanks en nuestra vida cotidiana? Adiós.